Buenas chicos, esta semana corresponde el tema de aplicar las razones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente en diversos contextos. Eso lo pueden encontrar de la página 8 a la 11 de la tercera guía de trabajo autónomo. Ok, vamos a ver unos conceptos importantes. Recordemos que en un triángulo rectángulo, al lado de mayor longitud, se le llama hipotenusa y a los otros dos lados se les llama catetos. También en el triángulo rectángulo hay un ángulo recto que está formado por los dos catetos y tiene además dos ángulos agudos que son menos de 90, que en este caso sería este que está acá, que está representado por cita, y este otro que está acá, que en este caso no está representado. Además, según la posición que tengan estos catetos con respecto a los ángulos agudos del triángulo, vamos a poder identificar que hay un cateto que le vamos a llamar opuesto y otro cateto que se le va a llamar adyacente, de acuerdo al ángulo agudo que se les está indicando en el ejercicio. Por ejemplo, en este triangulito que vemos acá, el ángulo que me están indicando es el ángulo cita, ¿verdad? Ese es uno de los dos ángulos agudos. Entonces, por ejemplo, hipotenusa, siempre no vamos a tener pérdida porque la hipotenusa siempre es la que está al frente del ángulo de 90. ¿Verdad? Siempre se opone al ángulo de 90, aquí lo podemos ver. Ahora, los catetos van a ser opuesto o van a ser adyacente dependiendo del ángulo que estemos trabajando. Entonces, si estamos trabajando con cita que está aquí en la parte de abajo del triangulito rectángulo, este que está acá, como está al frente, ese va a ser el cateto opuesto, porque está al frente del ángulo cita, que es el que me están diciendo en este caso. Y el cateto que está a la par de él, ese va a ser el adyacente, porque ese es el que está a la par del ángulo cita. Entonces, el opuesto va a estar siempre al frente del ángulo que me estén indicando y el adyacente es el que va a estar a la par del ángulo que me estén indicando. Va a estar a la par. Ok, ahora, sin importar la posición que tenga el triángulo rectángulo, o sea, nosotros podemos tener triángulos rectángulos en diferentes posiciones. Aquí podemos observar tres casos diferentes. Ahora, sin importar la posición que esté colocado ese triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90. Y aquí lo podemos ver. Hipotenusa al frente del ángulo de 90, hipotenusa al frente del ángulo de 90 e hipotenusa al frente del ángulo de 90. ¿Verdad? Ahora, en cada triangulito me están indicando con negro el ángulo agudo con el que están trabajando en este caso. Ahí están indicándome los tres angulitos. Entonces, vamos a saber que el que está siempre al frente de ese ángulo es el cateto opuesto, que es en este caso este que está acá, y el que está a la par es el adyacente. Ese sería en este caso. En este caso, el que está al frente sería el cateto opuesto y el que está a la par sería el adyacente. Y en este caso, el cateto que está al frente es el opuesto y el cateto que está a la par es el adyacente. Esto es muy importante lograrlo reconocer porque de acuerdo a esa posición es que más adelante vamos a establecer lo que son las razones trigonométricas. Entonces vamos a ver primero algunos ejemplos de cómo identificar correctamente quiénes son hipotenusa, cateto opuesto o cateto adyacente de acuerdo al ángulo agudo que nos vayan a dar. Ok, veamos estos dos primeros ejemplos. Entonces, si a mí me dan un triángulo rectángulo, que en este caso me están dando únicamente este ángulo, el ángulo cita, y me establecen con la letra X, Y y Z los tres lados de ese triángulo. Ahora, recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado que está al frente del ángulo de 90. Entonces, ya aquí, si a mí me preguntan quién es la hipotenusa, automáticamente sabemos que es X. ¿Ok? Ahora, los catetos sabemos que son los que forman el ángulo de 90. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sé cuándo es opuesto o cuándo es adyacente? Ok, en este caso, para saber quién es el opuesto a cita, entonces sería el cateto que está al frente de él. O sea, en este caso, Y. Y el adyacente sería el que está a la par de él. O sea que en este caso sería Z. Ok, veamos con el segundo ejemplo. Vea que el triangulito está como en otra posición, pero eso no debería por qué perjudicarnos para poderlos determinar. Entonces aquí tenemos a cita. Sabemos siempre
que el lado que está al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. En este caso no usaron letras, sino que usaron números, pero es lo mismo. Entonces la hipotenusa sería 5. Ahora, los catetos son los que forman el ángulo de 90, que en este caso serían el 4 y el 3. ¿Cómo sé cuándo es opuesto y cuándo es adyacente? Entonces recuerden, opuesto va a estar al frente del ángulo que me están dando, que en este caso el ángulo es θ. Entonces el cateto opuesto sería el 3. Y el adyacente es el que está a la par de ese ángulo θ, o sea que en este caso 4. Ok, veamos ahora lo que sucede con el ejemplo 3 y con el ejemplo 4. Observamos que en estos dos ejemplitos no solamente me están dando un ángulo, ya me están dando los dos. O sea, me dan el ángulo alfa y me dan el ángulo beta. Ambos son los ángulos agudos de ese triángulo rectángulo. Ok, entonces, hipotenusa siempre va a ser la que está al frente del ángulo de 90. O sea que aquí la hipotenusa va a ser 3 raíz de 5, sin importar que ya aquí me están dando dos ángulos agudos. O sea, la hipotenusa es única. Entonces sabemos ahí que sería 3 raíz de 5. Ahora, me están preguntando acá sobre el cateto opuesto, pero a alfa. Ok, entonces me ubico en alfa y recuerden que los catetos son los que forman el ángulo de 90, que sería en este caso el 3 y el 6. Pero como me están preguntando con respecto a alfa, okay, vamos a indicarlo aquí con otro color, el alfa, que está en verde. Okay. Como me están pidiendo el opuesto a alfa, entonces el opuesto a alfa es el cateto que está al frente de ese alfa, o sea, en este caso sería el 3. Ahora, me piden el cateto adyacente a alfa también. Entonces, el cateto adyacente a alfa sería quien está a la par de ese alfa, o sea, el 6. Ok, ahora, vamos a quitar esto para que no nos enredemos y vamos a ver lo que sucede ahora con el ángulo beta. Y ahora donde nos tenemos que posicionar es con respecto ahora a este otro ángulo que se llama beta. Entonces me piden el opuesto a beta. En este caso igual los catetos siguen siendo el 3 y siguen siendo el 6. Solo que como ahora estoy con beta, el opuesto de beta es quien está al frente de él. En este caso ahora sería el 6. Ve que ya cambia porque antes el opuesto era el 3, pero porque estábamos con alfa. Y el adyacente a beta ahora es el que está a la par, pero de este ángulo beta, que sería el 3. ¿Ok? Vamos a ver ahora con el cuarto ejemplo. Entonces lo mismo, vea que en este es un ejemplito donde no hay números, pero están las letras de los vértices. Entonces ahorita vemos cómo tendríamos que colocar a la hora de dar las respuestas aquí en los lados. Entonces recordemos, hipotenusa siempre es el que está al frente del ángulo de 90. En este caso, este lado que está al frente del ángulo de 90 abarca las letras O y las letras Q. Entonces significa que la hipotenusa es OQ y le poníamos una rayita arriba, recuerden, de segmento. Ok. Ahora, vamos con el ángulo alfa. Me preguntan por el opuesto y me preguntan por el adyacente también. Ok, entonces vamos primero con alfa. Entonces, con alfa sería cateto opuesto a alfa. Entonces, aquí tendríamos a alfa. El cateto opuesto a alfa sería este que está acá. ¿Qué letras abarcan ese cateto? La P y la Q. Entonces, el cateto sería PQ. Ok. Ahora me preguntan, pero por el opuesto de beta. Entonces, vamos a ver el opuesto a beta. Beta ahora está aquí. Entonces, ¿quién es el opuesto a beta? El cateto que está al frente de él, que en este caso, ¿qué letras tendría? La letra P con la letra O. Sería todo este ladito que está acá. Entonces, pondríamos P con O. Igual recuerden irles poniendo la rayita arriba de segmentos. Ok, ahora vamos a ver qué otras cosas me están preguntando. Ok, vamos ahora con el cateto adyacente a alfa. Entonces me ubico en alfa y ahora el adyacente es el cateto que está a la par, o sea, este que está acá. Este que está acá es el adyacente a alfa. ¿Qué letras son? El O y la P. Entonces
PO o OP. Incluso recuerden que podemos ponerlo en un orden diferente de las letras, eso no me va a perjudicar. Y ahora me piden quién es el adyacente, pero a beta. ¿Okay? El adyacente a beta, entonces ubicamos a beta, y el adyacente a beta es el que está a la par de beta. En este caso sería todo este otro segmento, que serían de la letra P a la letra Q. O sea, PQ, con la rayita arriba porque son segmentos. ¿Okay? Entonces, de esta forma es que nosotros logramos identificar quiénes son opuestos y quiénes son adyacentes. Hipotenusa siempre va a ser única, sin importar si me dan solo un ángulo o me dan los dos. Lo que sí tengo que saber primero es ubicarme en cuál de los dos ángulos me están preguntando para saber si es opuesto o para saber si es adyacente. Ok, ahora, ¿para qué es importante poder reconocer en un triángulo rectángulo cuando un cateto va a ser opuesto o cuando va a ser adyacente? Eso se utiliza ya cuando empezamos a trabajar el tema de trigonometría. Ustedes pueden observar en el anexo 2 que viene una breve explicación que se las voy a hacer. Dice, ¿qué son razones trigonométricas? Las razones trigonométricas corresponden a la relación entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo en relación con cada uno de sus ángulos agudos. ¿Ve que relaciona los ángulos agudos con los lados del triángulo rectángulo? Las tres razones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente, y estas se abrevian respectivamente como sen, cos y tan. Dice que las razones trigonométricas en los triángulos semejantes los ángulos son iguales y los lados homólogos son proporcionales. Entonces, la razón entre los lados de un triángulo determina su forma. Entonces, dado un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas del ángulo alfa se definen de esta manera. Ok, ahí está un triangulito rectángulo. Vea que aquí me están dando este ángulo alfa. Ese es el que me están, digamos, poniendo como ejemplo en este triángulo. Entonces ven que el cateto opuesto es el que está al frente de este ángulo alfa, que lo pusieron con anaranjado. El adyacente es el verde, que es el que está a la par del ángulo alfa, que está en verde. Y la hipotenusa siempre es la que está al frente del ángulo de 90, que es la que está en azul. Entonces, estas definiciones que ustedes ven aquí, sen de alfa, cos de alfa y tan de alfa, bueno, aquí usaron T y G, pero por lo general se usa así. Y así lo van a ver ustedes también en las calculadoras, como tan, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? Bueno, que esto ya está establecido de esta forma. Cuando ustedes van a pedir encontrar el sen del ángulo, o el cos de ese ángulo, o la tangente de ese ángulo, ya está dado por estas tres definiciones. Entonces, dice que el seno es el cociente. ¿Cociente qué significaba? División, o sea, ponerlo en fracción. Ve que aquí aparece en fracción. Entonces, el cociente de hacer el cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. Entonces, ven que el cateto opuesto iría arriba y lo que valga la hipotenusa iría abajo. Eso para sen. Ahora, para cos, dice que es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, ustedes pondrían en la parte de arriba de la fracción lo que valga el cateto adyacente a este ángulo alfa sobre lo que valga la hipotenusa, que ya la teníamos establecida también en el triangulito. Y por último, la tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces pondríamos arriba lo que dé el valor del cateto opuesto y abajo lo que diera el valor del cateto adyacente. Vamos a verlo ahorita en algunos ejemplos ya dados con triángulos, con medidas, con números o con letras. Ok, vamos a ver ejemplos sobre cómo determinar las razones trigonométricas, lo que acabamos de explicar en el anexo 2. Entonces, me dan este triangulito donde me dan que, bueno, es un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 5 y los dos catetos miden 3 y 4. Y me piden encontrar las razones trigonométricas de este ángulo zeta. Me piden encontrar sen de zeta, cos de zeta y tangente de zeta. Ok, con las definiciones anteriores, acá, de una forma resumida para tenerlo más fácil y no tener que escribir tanto, ¿verdad? Vamos a utilizar la letra O para indicar el cateto opuesto, la letra H para indicar el cateto, la hipotenusa, perdón, y la letra A para indicar el cateto adyacente. Entonces, para el sen del ángulo,
lo tenemos acá, entonces sería la O, que es cateto opuesto, sobre lo que vale la hipotenusa. Entonces, si yo me vengo al triangulito, recordemos que siempre quien está al frente del ángulo de 90 es la hipotenusa. O sea, ya aquí nosotros sabríamos que esta es la hipotenusa. Ok, al frente del ángulo cita va a estar el cateto opuesto. O sea, digamos que entonces en este caso, este daría el papel de la O, que es el cateto opuesto. Y quien está a la par del ángulo cita sería el cateto adyacente. O sea, en este caso, este haría el papel de la A. Y este el papel de la H, ¿verdad? Que es la hipotenusa. Okay. Siguiendo estas abreviaturas que se pusieron en este recuadro. Entonces, vea que dice que sen es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si yo me vengo aquí al dibujito, ¿quién sería el cateto opuesto? El que le pusimos O, ¿verdad? O sea, sería 3. Entonces, el sen de cita sería cateto opuesto, que es el 3, sobre la hipotenusa, que es 5. Entonces, coloco nada más 3 sobre 5. Ok, me vengo con coseno. Coseno dice que es A sobre H. Entonces recordemos que A dijimos que iba a ser el cateto adyacente y H hipotenusa. Entonces aquí le habíamos puesto que el 4 era la A y la hipotenusa es 5. Significa que cos de cita es 4 sobre 5. Y tangente de cita dice que es cateto opuesto, o sea, la O sobre la A, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces el opuesto sabíamos que era 3 y el adyacente es 4. O sea, significa que tangente de cita es 3 sobre 4. Ok, vamos con el ejemplo 2. En este ejemplo 2 me están pidiendo las 3 razones trigonométricas básicas para alfa, o sea, sin, cos y tan, y las 3 razones trigonométricas básicas para beta, porque vemos en el dibujito que tenemos a beta, perdón, tenemos a beta por acá y tenemos a alfa por acá. Entonces vamos a determinar las 3 razones trigonométricas de ambos ángulos agudos, ¿ok? Entonces, vamos primero a trabajar con las que estoy marcando en rojo, ¿ok? ¿Para qué es importante eso? Bueno, primero, lo que voy a hacer es a determinar quién es H, quién es A y quién es O, de acuerdo a alfa, ¿verdad? Entonces recuerden que H va a ser siempre el que está al frente del ángulo de 90. Entonces aquí H, para cualquiera de los dos casos, tanto las que están marcaditas con rojo o con las que están en morado, esa H va a ser la misma. Esa nunca va a cambiar. De hecho, voy a ponerle aquí las dos H's para que ustedes vean que esa H nunca va a cambiar. Pero para 40 y para 9 sí va a cambiar si es opuesto o si es adyacente dependiendo del ángulo. Entonces, por ejemplo, con alfa, el que está opuesto en este caso es el 9. Entonces, este sería el O. Y en el caso del adyacente sería el 40. Entonces, este sería el A. ¿Okay? Entonces, recordando las definiciones de las razones trigonométricas, sen es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí el opuesto sería 9 y la hipotenusa es 41. Entonces, sen de alfa es 9 sobre 41. ¿Ok? Recordando de nuevo también con cos, recuerden que cos es el adyacente, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el adyacente ya le pusimos aquí que era el 40 sobre la hipotenusa que es 41. Entonces, cos de alfa es 40 sobre 41. Y por último, tangente. Tangente dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, el opuesto es 9 y el adyacente es 40. ¿Ok? Ahí estaríamos con las 3 primeras, que fue las que marcamos en rojo. Ahora vamos a ver lo que sucede con las otras 3, que fue las que marcamos en moradito. Voy a dejar lo que está en rojo para que ustedes logren identificar qué fue lo que se hizo. Ok, ahora vamos con el ángulo beta. Entonces dijimos que con el ángulo beta, la H siempre va a ser la misma, porque hipotenusa solo una existe. Pero resulta que ahora con beta el opuesto es el 40. Entonces aquí iría la O. Vea que estoy con lo morado, ¿verdad? Para eso lo hago con colores para que lo identifiquen mejor. Y el adyacente en este caso sería el 9. Entonces ahora tenemos que concentrarnos en los colores moraditos. ¿Ok? Entonces voy a quitar ahora este rojo para que ya no nos enredemos y este otro para que ya no nos enredemos, para que ya ustedes logren identificar bien las razones. Entonces, dice que el sen de beta, o sea, el sen siempre va a ser cateto opuesto sobre el adyacente.
sobre la hipotenusa, perdón. Entonces, sen es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, como beta, en este caso es este, ya indicamos que el opuesto era 40 y la hipotenusa sigue siendo 41. Entonces, el sen de beta es 40 sobre 41. ¿Quién es cos de beta? Cos de beta sería el cateto adyacente, que en este caso pusimos que la A es el 9, y sobre la hipotenusa que sigue siendo 41, o sea, 9 sobre 41. Y tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que en este caso el cateto opuesto va a ser ahora 40 y el adyacente va a ser 9. Entonces sería que tan de beta es 40 sobre 9. Algo curioso para que ustedes vayan, digamos, observando desde ahora. Si ustedes se fijan, el valor de sen de un ángulo me dio lo mismo que el cos del otro ángulo. ¿Lo ven? Estas son propiedades que van a cumplir las razones trigonométricas. Y también podemos observar que el cos de uno de los ángulos me dio lo mismo que el sen del otro de los ángulos, ¿verdad? Y en el caso de las tangentes, si van al revés, si una me da 9 sobre 40, la otra es nada más 40 sobre 9. O sea, son propiedades importantes, ¿verdad? Importantes que también a veces no es necesario hacer todos los procedimientos con solo saber estos detallitos pequeñitos que les estoy mencionando acá. Ok, y continuando con el ejemplo 3, vemos que en este ejemplo 3 me están pidiendo encontrar sen de alfa, cos de alfa y tan de alfa. Vea que en el triangulito solo está alfa, pero ¿qué está pasando aquí? Que es diferente a los dos ejemplos que hicimos anteriormente. Estamos observando que solo tengo a 15, que es el que está al frente del ángulo de 90, entonces yo sé que esto sería h, que es la hipotenusa. Y tenemos el cateto que está a la par de alfa, o sea que este sería el adyacente. ¿Y qué está sucediendo con el otro cateto? No me están dando la medida. Pero como es un triángulo rectángulo, sabemos que en un triángulo rectángulo yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar uno de los dos catetos o la hipotenusa si fuera el caso que hiciera falta. En este caso, como es un cateto el que hace falta, recuerden que se hacía restando. Nada más es el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Ahí de una vez yo lo puse en raíz, ¿verdad? Porque sabemos que al final siempre hay que pasarlo a raíz. Entonces, metiéndolo en la calculadora, nos da que x es 9. X es ese cateto que estamos buscando que no sabíamos cuánto valía, pero ya ahora sí sabemos que es 9. Y entonces, este ahora va a ser el opuesto. Entonces, ya sabemos que es 9. ¿Ok? Y ya vamos y establecemos las razones trigonométricas. ¿Ok? ¿Qué era sen de alfa? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el opuesto es 9 y la hipotenusa es 15. Entonces, 9 sobre 15. ¿Por qué trae otra línea? Bueno, porque aquí hay algo muy importante que viene ahí también en la guía. En toda fracción es necesario siempre simplificar al máximo. Esto implica también racionalizar cuando sea necesario. O sea, en resumen, toda razón trigonométrica, al ser una fracción, siempre va a ser necesario que ustedes la coloquen en la calculadora, le den igual para determinar si se simplifica o no se simplifica. Si en este caso yo pongo 9 sobre 15 en la calculadora y le doy igual, resulta que sí se me va a simplificar y me va a dar 3/5. Y recuerden que debemos de dar siempre los resultados simplificados al máximo. O sea que siempre tengo que colocar en la calculadora la fracción que estoy obteniendo, darle igual para ver si me tira un resultado más simplificado de esa expresión. ¿Ok? Ahora vamos con coseno. Coseno dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso el adyacente es 12 y la hipotenusa es 15, entonces 12 sobre 15. Entonces voy igual. Si pongo 12 sobre 15 en la calculadora, resulta que sí se simplifica y me da 4/5. ¿Qué pasa si yo en la calculadora pongo una fracción, le doy igual y me vuelve a dar lo mismo? Y ahí significa que no se simplificaba, entonces la dejamos como estaba. No tenemos que poner otro resultado, dejamos el original. Ahora con tangente. Tangente dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso el opuesto es 9 y el adyacente es 12. Entonces 9 sobre 12. Y simplificado, poniéndolo en la calculadora y dándole igual, me va a dar 3/4.
Muchas gracias por la atención.